poder aclarar muchas cosas que hay en las iglesias que confunden por las malas interpretaciones de la palabra de Dios. Y eso lo veía yo en el apóstol Pablo cuando Dios le entregó el evangelio a Pablo. La preocupación de él fue aclarar todas las cosas que estaban contrarias a la redención que hizo Cristo en la cruz. La muerte murió por nosotros para quitarnos todo y solo creer en el evangelio. Y esa fue la preocupación de Pablo y creo que la mía también. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Aquí quiero leer algo que hay mucha confusión en las iglesias, que interpretan realmente los dones, ¿no? Los dones espirituales. Y Pablo se preocupó mucho por eso. Cuando escribió la carta de los Corintios, donde había tanta confusión, entonces él quiso escribir verdaderamente la palabra de Dios con toda la claridad que Dios le había dado para que se entendiera bien. Y él dijo que en la iglesia de Corintios había una ignorancia y una falta de conocimiento espiritual. Y lo decía en el capítulo 12, y vamos a leer los primeros 3 versículos para que podamos empezar a entender lo que realmente Dios en su palabra nos quiere hablar. Y Pablo advierte: no quiero que ignoréis. Él dice, empieza diciendo, no quiero que, hermanos, ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, le decía a los corintios, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús anatema sino por el Espíritu Santo. De modo que ahí empieza Pablo en las Escrituras a hablar realmente lo que era no ignorar el conocimiento de los dones espirituales, y nos está hablando muy claro. Dice que antes los corintios eran guiados, dice ahí la palabra de Dios, guiados por ídolos mudos, fíjese usted, por las imágenes, mejor dicho. Ahora ya han conocido las cosas espirituales que yo les he enseñado, pero hay siempre esa mala interpretación de muchísimos que quisieron transversar la palabra de Dios. Y dice que la prueba, la autoridad, dice que nadie que hable por el Espíritu, nadie, dice, o sea, la prueba que es nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y dice que nadie confiesa que Jesús es el Señor sino por el Espíritu de Dios. Fíjese usted cómo empieza él diciendo y queriendo que todos conozcamos lo que es la palabra de Dios. Y dice que hay diversidad de dones por el mismo Espíritu. Sigue él diciendo, hay diversidad de dones por el mismo Espíritu y diversidad de oraciones, operaciones, pero Dios es el mismo que obra. Entonces debemos que tener nosotros cuidado, porque nosotros debemos leer la palabra con mucho cuidado para poder entender. Entonces sigue diciendo ahí en el versículo
4, en los versículos 4 al 6, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Escuche bien lo que está hablando. Pero Dios, que hace todas las cosas, todo es el mismo. Operaciones hay muchísimas, pero es el Dios el que hace todas las cosas. De modo que nosotros a veces tomamos cualquier cosa de estos dones para engrandecernos. Porque yo conocí todas estas cosas. Conocí las personas que se engrandecían por tener un don de sanidad, por tener un don de según ellos, de lengua completamente transversado, la palabra de Dios. Entonces, de modo que nosotros debemos preocuparnos por enseñar esto en las iglesias. Gracias a Dios, porque en la iglesia que estoy yo, hay una preocupación por enseñar la palabra de Dios. Y los hermanos están aprendiendo. Yo me regocijo al ver los hermanos aprendiendo la palabra de Dios, porque nuestro pastor Moisés, él se preocupa mucho por enseñar la palabra de Dios. Y ahora, pues bueno, yo estoy con él, estoy reforzando. Dios une las almas para beneficio de la iglesia, no porque la iglesia es la que salva, pero Dios une la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero en reunión de todos hacemos la casa de Dios, donde nosotros aprendemos la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros debemos tener ese conocimiento de las Escrituras, para que nosotros no erremos hablando las cosas que no son. La misma diversidad, dice, acabé de leer, de ministerios, y el Señor es el mismo, y el Espíritu Santo, y diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces vemos aquí que está Pablo queriendo. Está poniendo en práctica Pablo completamente la Trinidad, que está en acción, porque está hablando el propósito de los dones. El propósito de los dones. Entonces está poniendo en práctica Pablo la Trinidad, que se ejerce completamente bien en el conocimiento de las Escrituras, porque nosotros al leer vemos que en el capítulo 4 dice: pero ahora bien, hay diversidad de dones. Fíjese, usted está poniendo diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjese usted, los dones es por el Espíritu, pero escuche bien, atentamente lo que yo estoy enseñando. Los dones, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces los dones es por el Espíritu, pero escuche ahora, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios son por el Señor. Fíjate cómo está hablando del Espíritu y del Señor. Y ahora viene por último, dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, ahora nombra a Dios, Jehová, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces está poniendo los dones y está aclarando que todo es por el Hijo, por el Espíritu y por el Padre. Hay que empezar, desde que uno empieza a leer todas estas cosas, tiene que tener buen entendimiento para esto. El propósito de los dones no son para competir ni para hacer un espectáculo, sino para edificación mutua.
Eso es lo que yo puedo entender. Así también Jesús, todos los creyentes forman un cuerpo. Así en Jesús, Jesucristo, todos los creyentes forman un cuerpo con diferentes funciones. Ahí está hablando de lo que estamos aclarando, de lo que son lo que hace el Espíritu, lo que hace Cristo y lo que hace Dios. Entonces eso es para edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia. Y también vemos, los dones son regalo del Espíritu Santo, no méritos que tiene el hombre humano. La diversidad no debe dividir, sino enriquecer las vidas de la iglesia, en la cual nos congregamos para aprender. Pero si yo tengo un don y me hago propietario de ese don y me engrandezco, hay división en la iglesia. Nosotros tenemos que, la iglesia, unirnos en un solo Dios, un solo Espíritu y un solo Dios. Espíritu, Hijo y Padre. Ese es el conocimiento que debemos tener bien, que sea agradable a Él. Y la edificación del cuarto de Cristo, el cuarto ministerio que Dios pone, aquí muestra 4 dones, Pablo. Fíjese usted cómo los muestra. Dice la profecía, el ministerio y la ciencia, los misterios y la ciencia, y fe. Eso lo dice Pablo claramente en el capítulo 13 de la palabra de Dios. Dice, si yo hablase lenguas humanas, fíjese usted cómo empieza a decir, y angélicas, si yo hablase lenguas humanas, ¿cuáles son esas lenguas humanas? Todos los idiomas que hay en la tierra, porque son lenguas diferentes. Pablo está aclarando bien. Hay que entender de que está hablando en el amor. Fíjese que lo dice en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas, pero a veces no saben qué es humano. Y angelicales, ¿cuáles son? Y angelicales, ¿cuáles son esas lenguas angelicales? La de los ángeles. Si yo tuviera esas lenguas de toda la tierra y las del cielo, que son la de los ángeles, y no tengo amor, nada soy. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo se empieza a interpretar todas las cosas que nosotros podemos ver? Por eso aquí dice en el capítulo 12, y hay diversidad de ministerios, lo está aclarando, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de dones, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas. Fíjate cómo nombra la Trinidad. Entonces nosotros debemos entender esto, que los dones, Pablo se está preocupando para que no haya confusión y aclarar bien qué es un don, qué es realmente los dones del Espíritu, cuáles son. Dice, dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones son del Espíritu, ¿verdad? Y hay diversidad de ministerios, pero Cristo que los da
¿Quién puso los ministerios en la iglesia? Los 5 ministerios. Profetas, maestros, Cristo. Pero también dice, y hay diversidad de operaciones. Las operaciones que se hacen por medio de la palabra de Dios, dice, pero Dios ya no es el Espíritu, ni es Cristo, sino es Dios que hace todas las cosas en todos y en Él mismo. Y Él es el mismo. De modo que nosotros debemos entender estas cosas para que no nos confundamos nosotros en las cosas de Dios. Debemos ver que los dones son un regalo espiritual del Espíritu Santo y no méritos del hombre, porque es que la cantidad que yo conocí o he conocido que que dicen tener un don, fíjese usted como decir Carl Luna, con esa cosa tan tremenda que hasta tirar la Biblia al suelo y nadie podía irse a acercar la Biblia porque una se iba para atrás, se caía. ¿Dónde hizo Dios que era Dios aquí en la tierra? Jesús, o el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o Juan, que vio tantas visiones terribles, grandes para nosotros. Nunca hicieron un espectáculo de eso, pero hacen espectáculo con ellos decir que tienen don. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y mirar qué es. Eso lo consigue usted en la Biblia. Consigue que una persona estire la mano y se caiga una multitud de para atrás, se va todo ese mundonón de para atrás. Usted consigue eso en la Biblia. ¿Por qué cree lo que no está en la Biblia? Usted ve que una persona, Dios le ponía la mano o al Pablo o alguna cosa, y al ponerle la mano empezaba a temblar y a brincar y se iba de para atrás. ¿Dónde consigue usted eso? ¿Por qué creer en lo que no está escrito? La profecía realmente verdadera, sin errores, que no falla, es la palabra de Dios. Y ahí tiene que estar el profeta. Ahí tiene que estar el profeta escudriñando las escrituras para dar la verdad, la profecía al pueblo. Ahí está en la palabra la ciencia, todos los dones. Ciencia, misterios, tantas cosas que dice que es por el Espíritu, que son por Cristo y que son por Dios. Ahí están. Y usted consigue eso que usted ve en muchas iglesias. Y déjalo que te toque y empiezan. Usted consiguió en una iglesia esa manera de brincar. Y esa manera que hacen tan terrible que hasta ni el mundo lo hace. Porque nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios para tener pleno conocimiento que el Espíritu hace todas las cosas, todos los dones. Solo el cuerpo en Cristo es el único que reúne todas estas cosas, porque Él tiene los dones, el ministerio que Él dejó en la tierra. Y fue al Padre y envió el Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé la verdad. Entonces, hermanos, no se dejen llevar por las cosas humanas. Por eso dice ahí, si yo tuviere lenguas humanas, si yo entendiera y tuviera las lenguas humanas, las pudiera hablar todas las lenguas humanas que hay en la tierra, que son dones. Es que cuando eso no se hablaba de dones, esto no se hablaba de idiomas. Ya empezaron la ciencia de la tierra
a dar conocimiento de las diferentes lenguas del mundo. Entonces esos que eran idiomas, le pusieron el nombre de idioma. Entonces idioma francés, árabe, portugués, italiano y todos los dones que hay en la tierra. De modo que hay muchísimos dones. Y si Pablo dice, si yo tuviera todos esos dones y aún tuviera la lengua angelical, si la tuviera, no que la tenía, porque Pablo nunca dijo que habló en lengua angelical. No, si yo tuviera, dice, y no tengo amor, no sirve para nada eso. ¿Cómo le parece si una persona tuviera esa inteligencia de hablar todos los dones de la tierra, todas las lenguas de la tierra, todos los idiomas de la tierra, y aún hasta los del cielo, que son los ángeles? Y no tiene amor, que el amor es tan sencillo. No sirve para nada todo eso. Ojalá que nosotros podamos verdaderamente tener conocimiento de estas cosas y poder verdaderamente nosotros hacer delante de la presencia de Dios algo que podamos hacer para la gloria de Dios, hermano. Nosotros tenemos que tener mucho conocimiento de estas cosas para que no podamos caer en semejantes tentaciones de poder ponernos a creer en lo que no entendemos ni lo que está escrito en la palabra de Dios. De modo que aquí en la palabra de Dios yo escribía una canción. Tu gracia me levanta, Jesús Redentor, rompe mis cadenas, me llena de amor, camino en tu vida, seguro en tu luz, la cruz me sostiene, victoria en Jesús. Yo componía esta canción porque es que hay que componer lo que uno predica de alegría, que no son cosas para yo sentirme grande. Y sigue, tu amor me abraza, eterno Señor, consuela mi alma, me cubre del sol, en medio del llanto, la voz me guiará, soy hijo amado, tu paz me envolvió. Espíritu Santo de Dios, me unes al cielo, me llenas de voz, tu fuego guíame, dame fe, contigo camino y jamás temeré. Gracias, amor y comunión, Trinidad que da salvación, Padre, Hijo, Santo y Espíritu, en tu nombre encuentro luz, gracia, amor y comunión, Trinidad que da salvación, Padre, Hijo, Santo, Espíritu, en tu nombre encuentro la luz, la vida y la luz. Qué lindo es a componer una canción, hermano. Esta canción quiero llevarla para la iglesia y que la aprendan los hermanos para que en momentos de dificultad,
En momentos de tristeza, de problemas, uno poder elevar una canción, ¿verdad? Tu gracia me levanta, Jesús Redentor, ¿verdad? Cantar una canción de esa es muy lindo. Jesús Redentor, rompe mis cadenas, mis problemas, que el enemigo quiere meterle a uno, y uno es libre en Cristo. Por eso debe uno cantar con entendimiento. Yo compongo estas canciones que salen de mi corazón. Tu gracia me levanta, Jesús Redentor, rompe mis cadenas, me llena de amor, camino en tu vida. Gracias, Señor. Seguro en tu luz, la luz de Cristo, la luz del Espíritu que me guía. La cruz me sostiene. Murió por mí Cristo, no me va a sostener. La cruz me sostiene. Victoria en mi Jesús. ¿Cómo le parece la canción? Ojalá que la podamos aprender. Tu amor me abraza, eterno Señor. Consuela mi alma, me cubre del sol. Gracias, Señor. En medio del llanto, tu voz me guiará. Soy hijo amado, tu paz me envolvió. Hay que tener seguridad, man, hasta cantando, cantar canciones. Hay gente que canta canciones que no sirven, que están en contra de la Biblia, ¿verdad? Como las personas de Jesús solo que cantan con unas canciones tan lindas, pero unas canciones que soy bautizado, el bautismo verdadero que es en Jesús. No es en Jesús, es en el Padre y el Espíritu Santo. Eso también lo expliqué yo en un mensaje que aclaré eso. Los 4 bautismos que hay, los de Jesús solo, los de los mormones, los de católicos y los nuestros. Y al predicarlo y al leerlo, usted tiene que decir cuál verdaderamente es el que Dios manda. Porque el Señor dijo, escuche bien, el Señor dijo, me ha sido dada toda la autoridad. Fíjese usted, para poder mandarlos a que bautizaran, me fue dada toda la autoridad, por tanto, id y predicad el Evangelio. El que creyere, fíjese usted cómo dice, el que creyere y fuere bautizado, ese es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo bautiza? Y les dijo, y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo, separando, y del Espíritu Santo. No dijo, no lo que dijo Pedro, no lo que dicen los mormones, no lo que dicen los católicos que bautizan a un niño sin predicarle el Evangelio. Tenemos que tener conocimiento de todas esas cosas. Dios me les bendiga y que pasen un buen día y que esto les sirva para que no estén confundidos.